Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Selenium WebDriver con C Sharp y .NET Core. Eh, Básicamente, ¿qué es Selenium? Selenium es un conjunto de herramientas que nos permite automatizar navegadores. ¿Qué podemos hacer con esto? Tareas repetitivas, pruebas de aplicaciones web, web scraping o cosas que puedas hacer con el navegador, las puedes automatizar y hacerlas muchas veces, ¿no? Está compuesto, básicamente tiene tres componentes, cada uno con una función específica. En este caso nos centraremos con lo que es el WebDriver, que es un conjunto de interfaces que permiten controlar el navegador. Estas interfaces tienen diferentes implementaciones que nos permite controlarlo, ya sea usando Java, Python, C Sharp, JavaScript y algunos otros lenguajes, ¿no? El Selenium IDE es una extensión de Firefox que nos permite grabar las acciones que ejecutamos en el navegador y nos genera un script y podemos exportarlo en código. En algún otro momento lo mostraré. El Selenium Grid es un componente que nos permite centralizar las pruebas y controlarlas, ejecutarlas en diferentes navegadores desde un lugar centralizado. Como les decía, nos vamos a enfocar en este componente que es el Selenium WebDriver. Este es un componente que es de código abierto. El código fuente lo puedes observar en GitHub. El usuario es Selenium HQ y el proyecto es Selenium. Dentro de este código está una carpeta que es específica para cada lenguaje de programación que soporta Selenium. En el caso de .NET está en la carpeta .NET. Y para empezar a automatizar el navegador, en este caso usaremos Chrome. Necesitamos un componente que se llama Chrome Driver. Lo descargas dependiendo de tu versión. Yo tengo la versión 80 de Chrome. Yo ya lo tengo descargado, entonces lo descargas y la forma más fácil es agregarla a una variable de entorno, a la variable de entorno path, para que lo puedas ejecutar directamente desde el navegador. Si no lo quieres agregar, tendrías que crear un componente tendrías que especificar la ruta de donde se encuentra este archivo al momento de crear el lenguaje, el código en C Sharp, ¿no? Les mostraría que yo aquí lo tengo en una carpeta que se llama WebDriver, y aquí tengo el archivo que es específico para controlar Chrome y el archivo que es específico para controlar Firefox. Les voy a mostrar únicamente cómo funciona el de Chrome. Y en el caso de .NET, el Selenium WebDriver es un paquete de NuGet más que se agrega a una solución, y con eso tendríamos casi, una vez instalado el Chrome Driver y el paquete de NuGet, ya podríamos automatizar el navegador. Es importante también aclarar que el WebDriver ha tomado una fuerza de tal forma que se ha hecho un estándar web, y el W3 Consortium lo ha adaptado como una especificación. A continuación ya les mostraré cómo empezar a crear un proyecto y agregarle el Selenium WebDriver. Entonces voy a crear una carpeta que se llama se va a llamar curso Selenium. Dentro de esta carpeta voy a crear el primer proyecto. Voy a ponerle hola Selenium. Bueno, más bien es .NET New Console. Va a ser un proyecto de consola que se va a llamar hola Selenium, y lo que vamos a hacer es buscar algo en Google, ¿no? Ya que una vez creo el proyecto, abrimos la carpeta llamada hola Selenium. Podemos abrir Visual Studio Code o ejecutarlo directamente aquí en la línea de comandos. Vamos a agregar el paquete .NET Add Package Selenium. Aunque como ves yo estoy usando Linux, esto lo puedes hacer
desde la línea de comandos, ya sea en Mac o en Windows. Funciona para los tres, y es una de las ventajas que tienes por usar .NET Core, que ya es multiplataforma. Entonces, sin especificarle la versión, nos agregará la última versión liberada, porque hay un alfa de ahí de la versión 4.1. En este caso vamos a usar la última versión liberada. Entonces ahora sí ya abriremos Visual Studio Code para que comencemos a controlar el navegador. Entonces ya nos abre Visual Studio Code, y como les decía, en el proyecto ya tenemos agregado el Selenium WebDriver, y tenemos la versión 3.141.0. estamos usando Netcore 3.1. entonces en el Hola Mundo lo que haremos es crear un objeto llamado iWebDriver, y le vamos a llamar driver, y este lo vamos a inicializar con un objeto del tipo Chrome Driver. Entonces aquí nos hace falta agregar las instrucciones using, y lo haremos con la ayuda de Visual Studio Code. Necesitamos el espacio de nombre openqa.selenium, que es donde vienen estas clases, y hay otro espacio de nombres que necesitamos importar, que es selenium.chrome. Como pueden ver, este .chrome nos hace sospechar que soporta otros navegadores, y por ejemplo aquí está los navegadores que soporta, que sería Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, serían como los importantes. Como les decía, tendrían que agregar el driver específico para esos navegadores, y ya están. Entonces, como les decía, con este constructor, como nosotros tenemos agregado el Chrome Driver a nuestra variable path, no tendríamos que especificar la ruta. Si no agregamos el Chrome Driver a nuestra variable path, teníamos que especificar aquí la ruta de donde se encuentra el Chrome Driver. Les voy a mostrar ahorita. Bueno, vamos a abrirlo. Les voy a mostrar ahorita cómo lo agregué al path. Bueno, les voy a mostrar antes de ejecutar el código. Entonces yo para esto tengo una variable de entorno, en el archivo bash.rc que controla mi sesión. Ahí tengo especificada la ruta. Bueno, este archivo controla la terminal en Linux, y aquí yo le especifico que agregue a la variable de entorno path la ruta donde tengo los drivers. Entonces, como pueden ver, aquí está la ruta que les decía, donde está ubicado el archivo Chrome Driver, y yo lo podré invocar desde aquí mismo. Si usas Windows, tendrías que agregar a la variable de entorno path esta ruta, y ya podrías acceder desde la consola. Entonces ya aquí está el Chrome Driver. Lo que vamos a hacer es, vamos a visitar la página de Google. Entonces, para correr necesitamos agregarle un archivo. Tenemos que crear el archivo para Netcore, y ya tenemos la configuración de consola, y la ejecutamos. Pues ahora sí ya la podemos ejecutar. Bueno, también lo puedes ejecutar directo desde la línea de comandos, y ya hasta ahorita pues lo que veremos es que se abre el navegador,
y como les decía, visita Google. Podemos también cerrar el navegador usando otro método del WebDriver, que en este caso va a ser driver.close, y bueno, lo vamos a ejecutar nuevamente. Y con esto ya terminamos de configurar el Chrome Driver en nuestra computadora. Espera el siguiente video y seguimos en contacto.